Instituto Tecnológico de Tijuana, mi nombre es Alma Lidia Jiménez Morales, número de control 23210922, materia control estadístico, semestre cuarto, grupo 4Y, actividad 1 de la unidad 2, gráficas de control para variables, profesor Juan Morales, Tijuana, Baja California, 3 de noviembre del 2024. Herramientas de la calidad, gráficas de control. La gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no está estable y es una necesaria y acción correctiva. También grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Aquí podemos ver los límites de control superior y el inferior, los cuales van a representar la variación del proceso. Y el valor central o línea central, que es esta parte de aquí, la que vemos más negrita, es la que presenta la media del proceso. Así es que podemos aquí ver lo que son la media o el línea central, límite superior, límite inferior y los puntos fuera de control, lo que son los que están fuera de los límites superior o inferior. Aquí podemos ver un punto que está fuera de la línea del límite inferior. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y representa una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y está presente una variación de causas especiales. Como aquí podemos observar en esta gráfica de donde tenemos que están los límites de control, que están bajo control porque están dentro de los dos límites, tanto de inferior como el superior, y están alrededor de la línea central. Y en este lado tenemos los límites que están fuera de control porque están fuera de las dos líneas, tanto del límite superior como del límite inferior. Aquí podemos ver en la superior, en el límite superior, estos 3 puntos, los cuales tienen causas especiales. ¿Por qué? Porque tienen una variación donde el patrón no es aleatorio. Si se dan cuenta, aquí pasa el límite superior, baja, vuelve a subir. Estos sí están en la línea central, pero aquí vuelve a subir y están fuera del límite superior. ¿Cuándo utilizar las gráficas de control? Cuando queremos demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Para verificar que el proceso es estable, antes de realizar un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Para evaluar la eficacia del proceso de un cambio de un proceso.
Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y los cambios en la variación del proceso. Para comunicar el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Para eso podemos utilizar las gráficas de control. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan una variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central. Como podemos observar, aquí está la línea central y los límites de control están arriba y abajo, el límite superior y el límite inferior, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso por opción predeterminada. Los límites de control en Minitab se muestran en 3 variaciones o desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Aquí podemos observar la línea del límite superior de control, la línea central y la línea inferior de control. Límites de control. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo donde nos dice que la gráfica muestra la longitud en el tiempo de árboles de leva fabricados. 2 puntos se encuentran por encima del límite de control superior. Aquí podemos ver estos 2 puntos rojos que tienen aquí un número 1, son los que están fuera del límite superior. Estos puntos fuera del límite superior indican que los árboles de este subgrupo son más largos de lo esperado. Siempre se da de cuenta que se espera tener un largo de árboles que estén dentro de este rango del límite superior y del límite inferior. Pero aquí están 2 árboles que están más largos de lo que se espera, entonces salen de la línea del límite superior y a esto se le llaman que estos 2 puntos están por encima del límite de control superior, lo cual quiere decir que están fuera de control. Los límites de control y los límites de especificación. Nos dice que los límites de control se basan en la variación del proceso y los de especificación están basados en los requisitos del cliente. Aquí quiere decir que los de control es la variación que hay, por ejemplo, en este. Estos son los límites de control, estos que están variando. Y los de especificación es lo que el cliente pide. Y dice que en un proceso puede estar en control, aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. O sea, nosotros queremos cubrir este límite de especificación, pero puede que el proceso tenga una variación y se salga de los límites de control, como pasó en este de aquí, que 2 árboles salieron o se encuentran fuera del límite de control. La línea central en una gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el proceso del promedio deseado. En la línea de referencia horizontal en una gráfica de control es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si en un proceso está bajo control,
Los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Aquí nos da a conocer que si el proceso está bajo control, estos puntos van a estar aquí, alrededor de esta línea central, que es esta verde, y no tiene que salir o no tiene que estar fuera de los límites de control, ni del superior o del inferior. Aquí vemos un punto fuera de la línea roja, que es el límite superior, lo cual quiere decir que está fuera de control. Dice, variación por causas comunes y variación por causas especiales. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. Lo que se espera aquí dentro del proceso es esto, es una variación común o de causas comunes, que es esto, que vaya variando de tanto hacia abajo o hacia arriba, pero dentro de los límites tanto inferior como superior. Y la de causas especiales es la variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Aquí nos damos cuenta que es esta variación que no tenemos esperado que se salgan de los límites de control, tanto del inferior como del superior. Y aquí podemos observar que aquí hay varios puntos rojos que están fuera de las líneas de control. Entonces, esa sería una variación por causas especiales. Gráficas de control. Aquí podemos tener las pruebas para detectar causas especiales en gráficas de control. La prueba 1 es donde un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. Aquí tenemos más de 3, que es 1, 2, 3, 4. Esta es la línea central, entonces aquí tenemos la prueba 1 y nos dice que la prueba 2 son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí tenemos la línea central y son 9 puntos. La prueba 2 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí están los puntos de la prueba 2, que son 9. La prueba 3 dice que son 6 puntos consecutivos en el orden creciente o decreciente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí serían los 6 puntos. Y en la prueba 4 son 14 puntos consecutivos alternándolos de arriba a abajo. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos que están aquí en la prueba 4. La prueba 5 son de 2 de cada punto, son más de 2 sigmas con respecto a la línea central del mismo lado. Aquí lo podemos observar. 2 de 3 puntos. La prueba 6 son 4 de cada 5 puntos, más de un sigma con respecto a la línea central. La prueba 7 nos dice que son 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de ambos lados. Aquí podemos observar que son 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y la prueba 8 nos dice que son 8 puntos consecutivos más del un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 8 puntos consecutivos. Ahora nos vamos a ir a los tipos de datos.
La gráfica de control dependerá si se recopilan datos continuos o datos de atributos. Los datos continuos se dividen en binomiales y de Poisson. Las variables continuas sirven para expresar una cantidad infinita de valores, tales como 234.08 o 0.01, lo cual proporcionan más información de los datos de atributos. Miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Estos datos suelen incluir valores fraccionarios o decimales. En cambio, los variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos, los cuales son más fáciles de recopilar, son como calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Por ejemplo, puede incluir la categoría de decir pasa o no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributo. Las gráficas de control. Los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados como defectos, o unidades no conformes, también llamados defectuosas. Los datos de atributos es la información utilizada para crear gráficos de control. Estos datos se pueden utilizar para crear muchos sistemas gráficos diferentes, incluidos los gráficos de porcentajes, los gráficos que muestran la cantidad de unidades afectadas, los gráficos de conteo por unidad y gráficos de puntaje de calidad. Una no conformidad se refiere a la característica de calidad y las unidades no conformes a cualquier producto en general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la misma unidad puede ser conforme o no conforme. Aquí nos dice que los datos de atributos contra los datos variables. Cuando se construye una gráfica de control para dar seguimiento de una variación en los datos que se miden, las empresas, los equipos deben recopilar datos de atributos y datos de variables como parte del proceso de resolución de problemas. Los datos de atributos se centran en los números y los datos variables se centran en las mediciones. Aquí está la diferencia. Que los de atributos se van a centrar en puros números y la de variables en mediciones. Todo esto depende de la forma en que se desea utilizar los datos. Si quieres ver cuántos productos cumplen con los estándares de calidad, los datos de atributos podrían sobrevivir o servir. Si deseas medir la calidad de cada producto, los datos variables son probablemente más útiles. Por ejemplo, supongamos que tenemos datos de productos defectuosos en una línea de ensamble. Los datos de atributos simplemente clasifican la salida como defectuosa o no defectuosa. Si se reúnen datos variables, se puede observar qué tan malo es cada producto defectuoso, el 10% defectuoso, el 20%, el 30% y así sucesivamente. Los datos de proceso sobre atributos y datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos y los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Aquí tenemos el ejemplo que dice, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en una muestra y cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, 1 decoloración, 2 tirones que son
3 defectos, ya los que llevamos. Y los datos del proceso sobre atributos o datos binomiales. Aquí nos dice que los valores para los datos binomiales se clasifican una de 2 categorías, tales como el de pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como es el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Ese es un ejemplo de los datos binomiales. Entonces aquí ya tenemos todo lo que es los datos del proceso sobre atributos. Statistical Process Control, SPC. SPC por sus siglas en inglés, Statistical Process Control, mejor conocido en español como control estadístico de proceso, son gráficos de control que permiten usar criterios objetivos para distinguir variaciones de fondo de eventos de importancia. El control estadístico de proceso en español o SPC es una técnica utilizada en la industria manufacturera para monitorear y controlar la calidad de los productos. El control estadístico de proceso se basa en el uso de datos estadísticos para detectar variaciones en el proceso de producción y tomar medidas correctivas ante que se produzcan defectos en los productos finales. Control estadístico de proceso sería CEP o Statistical Process Control en inglés. El control estadístico de proceso es un conjunto de técnicas y herramientas del control de calidad que busca asegurar que los procesos se encuentran estables y bajo control. Su objetivo es evitar defectos y retrabajos, dando un adecuado seguimiento a los procesos principales de una organización. El control estadístico de proceso es la solicitud del estadístico método analizar y control de variación a proceso. Es monitorear a un proceso, hacer seguro que de producción no conseguir cualquier dato. Aprender que nuestros procesos deben tener cambio. Entender qué sucedió. Si nuestro proceso mejora, entonces podemos realizarlo en el futuro. O sea, que tiene que estar sujeto a cambio y si el resultado es bueno, se puede realizar en un futuro. ¿Cómo funciona el control estadístico de proceso? El control estadístico de proceso funciona mediante la recopilación de datos sobre el proceso de producción y el uso de técnicas estadísticas para analizarlo. Estas técnicas permiten a los fabricantes monitorear la variabilidad del proceso y detectar cualquier cambio que pueda afectar la calidad de los productos. Si se detecta una variación fuera de los límites aceptables, se toman medidas correctivas para evitar que se produzcan productos defectuosos. Ahora dice que la variabilidad tenemos que la variabilidad tiene 3 factores hay 3 factores que provocan la variabilidad. Puede que el proceso pueda variar y es la maquinaria o herramienta empleada
que no trabaja de la misma manera. La materia prima que no tiene en todo momento las mismas características, o el factor humano cuyo trabajo depende de muchas circunstancias externas o internas. Por estas tres causas o factores puede variar el proceso. Aquí, por ejemplo, en lo de los procesos, tenemos entrada y salida, y como entrada es el seguimiento de las entradas que nos permiten ser proactivos. De ahí sigue el proceso y tiene una salida, que es el seguimiento de las fuerzas de salida que nos permiten ser reactivos. Las entradas pueden ser las características del material, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la materia prima. Las salidas va a ser la producción, los defectos, las dimensiones de producto, o sea, la cantidad de producto. Eso es lo que se lleva en el proceso. Tiene una entrada y una salida. El impacto de medición del control estadístico de proceso es calibrar el descanso y la recuperación de estudios no realizados, aprobar eso, la tolerancia, que es real, no ha resultado de la tolerancia sistema operador. Por ejemplo, si nosotros tenemos de dimensión 1 más o menos 0.001 de pulgadas a 30% de error de calibre, quería significar eso arriba, a 0.003 pulgadas de variación podría ser atribuido hacia la medición del método. Eso medio aparte de las medidas de 1.008 pulgadas, está dentro de la tolerancia. Podría medir 1.011 pulgadas, que eso sería fuera de tolerancia, o sea, dando un resultado como error. Calibrar eso debería ser el 20% de tolerancia o menos. ¿Cómo implementaríamos que el control estadístico de proceso o el SPC sería identificar los procesos críticos, definir las especificaciones del producto, recopilar datos del proceso, analizar los datos recopilados utilizando técnicas estadísticas, realizar estudios de capacidad o habilidad como son el CP o CPK. En base a los resultados, atacar las causas comunes o sistemáticas para que el proceso reduzca la variabilidad de ser necesario en las características de interés. Una vez que el proceso es hábil, podemos implementar su monitoreo a través del uso de gráficas de control, lo cual nos permitirá que la operación identificar cuando un suceso o causa especial incide en el proceso para eliminarlo, tomar medidas correctivas cuando se detectan variaciones fuera de los límites aceptables y monitorear continuamente el proceso para garantizar la calidad del producto. Las gráficas de control son usadas al evaluar el proceso, variaciones y sus fuentes, para monitorear y controlar y mejorar el proceso de actuación encima del tiempo. Los enfoques atención en detectar el proceso de variación encima del tiempo y distinguir causas especiales de variación de las causas comunes de variación. Sirve que en un curso control herramienta para proceso ayuda a mejorar el proceso de actividades del proceso. Tenemos los dos tipos de variación por causas comunes y variación por causas especiales. Aquí tenemos las de causa común. Nos dice que en alguna variación el aleatorio turno en cualquier proceso es previsible, es decir, son parte del sistema y entorno y se atacan para reducirlas en lo posible. Las causas comunes, que están dentro del límite inferior de especificaciones y dentro del límite superior de especificaciones.
Y las causas especiales, aquí podemos ver que es la variación que es causada por extraño o significativo evento, que es imprevisible, es decir, que son aquellas que inciden o atacan de manera específica lo identificable. Se identifican para eliminarlas y mantener el proceso estable en el tiempo. Aquí podemos ver que las causas especiales son las que salen del límite inferior de especificaciones y del límite superior. Podemos ver que están movidas y en este caso están todas en la misma dirección y no salen de los límites. Los gráficos de control nos dice que se distinguen por tres partes, que sería el valor central, el límite de control superior y el límite de control inferior. Aquí podemos que es el valor central o la línea central, LCS, que es límite de control superior, y LCI, que es límite de control inferior. Aquí podemos ver cómo los puntos están dentro del gráfico de control, que no sale, excepto este que está aquí. Aquí nos dice que el límite de control superior es la línea que indica el valor máximo aceptado en el proceso, es la parte de arriba. El inferior, que es en la parte de abajo, es la línea que indica el valor mínimo aceptado en el proceso. El valor central es la línea que representa el valor medio del gráfico de control. Cuando más cerca estén los puntos de esta línea, significa que más estable es el proceso. Aquí podemos ver en este gráfico de control que esta parte de aquí es la línea central y esta de acá arriba es la línea superior. Los puntos no deben estar fuera de esta línea ni fuera de la línea inferior, que es esta, el límite inferior. Y aquí podemos ver un punto fuera de control. ¿Por qué? Porque está fuera de la línea del límite inferior, que es el valor mínimo que está aceptado por el proceso. Análisis de capacidad o Capability Analysis. El análisis de capacidad es un proceso fundamental en la ingeniería que permite evaluar si un proceso es capaz de producir salidas que cumplan con las especificaciones deseadas. Este análisis implica medir la variabilidad del proceso y compararla con los límites especificados con los clientes o estándares industriales. El análisis de capacidad busca determinar la habilidad de un proceso para producir productos o servicios dentro de un rango específico de tolerancia. Comprender esta capacidad es crucial para asegurar la capacidad de producción y mitigar el riesgo de defectos. El análisis de capacidad para determinar si un proceso es capaz de producir una salida que satisfaga los requisitos del cliente cuando el proceso está bajo control estadístico. La capacidad de un proceso o process capacity. La capacidad de un proceso se determina comparando la amplitud de la dispersión del proceso con la amplitud de la dispersión de especificación, lo que define la cantidad máxima de variación permitida de acuerdo con los requisitos del cliente. Cuando un proceso es capaz, la dispersión del proceso es menor que la dispersión de especificación. Aquí podemos ver que cuando el proceso es capaz, aquí vemos la campana de Gauss, que está más cerradita, pero está más aquí, esto lo vemos más juntito el histograma en la parte de aquí, y cuando no es capaz, pues se extiende hacia los lados, se dispersa.
La capacidad de proceso. Cuando el proceso está centrado y se encuentra claramente dentro de los límites de especificación, es más capaz de producir de manera consistente un producto que satisfaga las expectativas del cliente. Dice que el análisis de capacidad puede indicar si el proceso está centrado y se encuentra en el objetivo. Además, estima la proporción de producto que cumple con las especificaciones. Los índices de capacidad de proceso son PP, que es una habilidad a largo plazo, el CP, que es la capacidad de proceso. El CPK es un indicador de la habilidad de proceso en una base de variación presente dentro de cada subgrupo del subconjunto de datos. Y el PPK es un indicador de desempeño de proceso basado en la variación del proceso a lo largo del conjunto completo de datos. Aquí tenemos la clasificación de los índices de capacidad, que es respecto a su posición y respecto a su alcance temporal. A su alcance temporal viene siendo a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo es la capacidad potencial y a corto plazo es la capacidad potencial y a largo plazo es la capacidad global. Aquí lo podemos ver. Y respecto a su posición, los índices centrados con respecto a los límites son índices descentrados con respecto a los límites, solo con límite superior y solo con límite inferior. Aquí tenemos como corto plazo CP, que es centrado, CPK, el no centrado, con límites superiores CPU y con límite inferiores CPL. A largo plazo es PP, no centrado es PPK, con límites superiores PPU y PLL con límite inferior, como lo vemos en la tablita. Y aquí tenemos la imagen cómo se ve el CPK, que es igual a un número negativo, que el proceso aquí no cumple con las especificaciones, si se dan cuenta se salió. Y aquí el CPK, que es igual a 0, el proceso no cumple las especificaciones. Está diferente la parte de aquí. El CPK entre 0 y 1, el proceso no cumple las especificaciones. Se va ahora hacia la izquierda. Y el CPK, que es igual a 1, el proceso cumple las especificaciones porque aquí tenemos una media, si se dan cuenta. Tenemos aquí una línea en la parte del medio y se está distribuyendo dentro del rango de tolerancia. Y el CPK mayor a 1, el proceso es mejor que lo que exigen las especificaciones. Aquí está más cerca de la línea central. Y pues continuemos con lo otro. Ahora vamos a ver las gráficas de control, gráficas XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es más de 9, utilice la gráfica XS. Dice, una gráfica XR grafica la media del proceso, que es la gráfica X, y el rango del proceso es la gráfica R. A lo largo del tiempo, para los datos variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para los subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o presión sanguínea de los pacientes de un hospital a largo tiempo. Aquí tenemos una imagen de una gráfica XR. Dice que las gráficas de XR se muestran juntas porque usted
debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Aquí podemos ver los límites de control. Aquí está la línea central y tiene que estar la gráfica dentro de los límites de control. Aquí dice que los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión de los procesos como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Por ejemplo, aquí están los límites de control superior, inferior, igual aquí. Entonces aquí tenemos que nuestro proceso está bajo control. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica XR, dice. Una gráfica XR, el ejemplo dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Y pues aquí vamos a abrir nuestro programa Minitab para poder realizar nuestra gráfica XR. Aquí ya estamos en nuestro programa Minitab y si se dan cuenta tenemos aquí capturado los 125 días. Aquí está, día desde el 1 hasta el 125 y son 625 muestras. Ok, ahora vamos a realizar nuestra gráfica XR. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráfica de variables para subgrupos XR. Nos paramos aquí y le vamos a dar donde dice temperatura, doble clic. Tamaño del subgrupo va a ser 5. Vamos a renombrarlo como gráfica de control X-R de temperatura. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de control XR de temperatura, en donde aquí podemos ver lo que es el límite superior y el límite inferior. La media es de 24.86 que va aquí de la línea central, en donde podemos ver los 125 días que están alrededor de la línea central o de la media. Y aquí podemos ver el rango de la muestra en esta parte de acá abajo, límite superior y límite
inferior. Ahora nos vamos a ir a un resumen gráfico. Aquí donde dice asistente, nos vamos a ir a gráficas de control. Aquí le vamos a dar donde dice X, gráfica X barra R. Aquí vamos a seleccionar temperatura en columna de datos. En el tamaño del constante de los subgrupos va a ser 5. Y aquí vamos a ver que vamos a estimar a partir de los datos que ya tenemos, que son 125 días. Le damos OK y aquí tenemos nuestro resumen gráfico en donde nos dice que la media del proceso es estable. Ninguno de los subgrupos está fuera de control en la gráfica R. Aquí lo podemos observar. Todas están dentro del límite, de los límites tanto superior como inferior. Aquí lo podemos observar, ni uno sale fuera de las líneas de los límites superior ni de la línea inferior. Todos están aquí alrededor de la línea central. Aquí podemos ver igual. Y esta es nuestro gráfica XR, donde dice que la media y la variación de un proceso son estables, no hay ningún subgrupo fuera del control en ninguna de las gráficas y que no necesita preocuparse por la precisión de los límites de control porque los cálculos incluyen más o 70 puntos de datos. ¿Sí? Quiere decir que todo está bien, está todo bajo control. También podemos generar otra gráfica XR y nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad, capacidad SIGPAC normal. Le vamos a dar en columna individual temperatura, el tamaño del subgrupo va a ser de 5, el límite inferior lo vamos a poner de 21 y el límite superior de 25. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestro informe de capacidad SIGPAC del proceso para la temperatura. Nuestra gráfica R está marcando así que todos los puntos están dentro del límite superior y límite inferior y la gráfica R está igual. ¿Se dan cuenta? No sale ninguno de los puntos está fuera de control. Y aquí podemos verlos en la campana de Gauss, que todos los datos están alineados aquí, forman la campana de Gauss, el límite inferior y el límite superior. Aquí tenemos lo que es la media. Aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal de Anderson-Daylinger. Y aquí nos dice que la desviación estándar a corto plazo es de 1.612 y la desviación estándar a largo plazo es 1.613. Aquí podemos observar el CP es de 0.41, el CPK es de 0.004, el ppm es de 463602.12. Entonces que todo estamos bien. También lo podemos hacer con otro límite superior. Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad, capacidad SIGPAC normal. Le damos temperatura, el subgrupo de 5, pero aquí le podemos cambiar a 20 y acá le vamos al límite inferior, va a ser 28. Le damos OK y aquí tenemos nuestra
gráfica XR. Aquí nos dice que la desviación estándar es de 1.612 al corto plazo y al largo plazo es de 1.613. Igual nos dice que estamos dentro de lo que es el límite de los límites de control, ninguna está fuera de control. Aquí vemos la campana de Gauss, el Landon Ordaining, y pues aquí es todo de este ejemplo, el primer ejercicio. Pues aquí ya acabamos de realizar en nuestro programa Minitab todas las gráficas XR. Aquí tenemos las evidencias de la gráfica de control de temperatura, donde todos los puntos están dentro de los límites superior e inferior, ninguno está fuera de control. Aquí tenemos nuestro informe de resumen gráfico de la gráfica de control XR, lo que nos dice que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica. Y podemos ver las gráficas que acabamos de realizar. Realizamos también el informe de capacidad chick-pack del proceso de temperatura con lo del límite inferior y superior de 2028, y ahora vamos a realizar el otro ejercicio de las gráficas XR. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión del vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje y en total se tomaron 750 datos. Ahora vamos a irnos a nuestro programa Minitab para poder realizar nuestras gráficas de control XR del segundo ejercicio. Ya estamos aquí en nuestro programa Minitab y si podemos ver, aquí están capturados los 125 datos de las máquinas de succión presión vacío en megapascales. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, gráficas de control, valores individuales, nos vamos a ir individuos, le vamos a dar máquina de succión, presión del vacío, la etiquetamos como gráfica de control XR de succión vacío en megapascales. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra primera gráfica donde no podemos observar que hay un punto que se sale del límite de control, el cual quiere decir que está fuera de control. Ahora vamos a realizar la gráfica de control. Aquí nos vamos a ir a subgrupos, a XR. Vamos a seleccionar succión presión vacío en megapascales con los subgrupos de 6
Vamos a renombrarlo como gráfica de control. Control XR. Succión vacío. En megapascales. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica. En donde podemos observar que en la media de la muestra estamos observando que un punto se alejó o se salió del límite inferior, límite de control inferior. Aquí nos dice que la etiqueta de datos muestra 67. Las pruebas que fallaron fue una. ¿Por qué? Porque una fue la que se salió de control. Podemos hacer las gráficas del asistente también. Aquí nos vamos a ir a asistente. Nos vamos a ir a gráfica de control. XR. Columna de datos, nos vamos a ir a succión, presión, vacío en megapascales. Los subgrupos que sean de 6. Le vamos a dar ahí, dice, ¿cuál determinaría los límites de control y la línea central? Estimar a partir de los datos. Entonces aquí le vamos a dar. Y aquí tenemos nuestra gráfica XR de succión, presión, vacío en megapascales. Aquí nos dice que la media del proceso pudiera no ser estable, que dos subgrupos del 1.6% están fuera de control en la gráfica XR. Aquí podemos observar los dos puntitos rojos que son los que están fuera de control. Aquí tenemos la otra gráfica. Aquí los podemos volver a observar. Aquí están fuera de control. Aquí nos dice que está fuera de control excesivo. Podemos observarlo. Uno hacia arriba. El otro está en el límite inferior y uno está en el límite superior. Si nos paramos aquí nos dice que los subgrupos están fuera de control y suelen indicar que la variación del proceso no es estable, lo que puede afectar la validez de los límites de control de la gráfica XR. Aquí tenemos el informe, la tarjeta de informe, que nos dice igual lo mismo, que la variación del proceso es estable, pero que hay dos subgrupos fuera de control en la gráfica R. Lo podemos observar. También podemos realizar la gráfica de capacidad SIGPAC normal. Le damos succión, presión, vacío. Podemos poner límite inferior 20 y 28. El límite inferior, superior. Ponemos 6, le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de capacidad SIGPAC.
Y aquí podemos observar el punto rojo que está fuera de control también. Pues aquí con esto realizamos nuestro segundo ejercicio de las gráficas de control XR. Aquí realizamos ahorita nuestras gráficas de control XR del segundo ejercicio. Aquí tenemos las evidencias, la de valor individual, la del resumen del informe gráfico, aquí lo tenemos. Y ahora nos vamos a ir a las gráficas de control XS. Nos dice que se puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es 8 o menos, hay que utilizar la gráfica XR. Si es de 9 en adelante, entonces sería la XS. Una gráfica XS grafica la media del proceso en la gráfica X y la desviación estándar del proceso en la gráfica S. A lo largo del tiempo para todos los datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se puede utilizar la XS, la gráfica XS, para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos, llamadas o presión sanguínea de los pacientes en un hospital a largo tiempo. Las gráficas XS se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Aquí tenemos que todas están dentro del límite de control, tanto superior como inferior, ninguna de los puntos está fuera de control. Ahora dice que los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí vamos a ver un ejemplo de la gráfica de control XS. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, las cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1.250 lecturas. Ahora vamos a ir a nuestro programa Minitab para poder realizar nuestra gráfica de control XS. Ya estamos en nuestro programa Minitab. Ahora vamos a hacer nuestra gráfica XS. Nos vamos a ir a estadísticas, básica, no. Gráficas de control, subgrupos, y aquí le vamos a dar donde dice X barra S. Nos vamos a seleccionar aquí lo que es la temperatura. El tamaño de los subgrupos va a ser de 25. Vamos a renombrar nuestra gráfica de control, gráfica de control XS de temperatura. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica XS y nos damos cuenta que aquí hay un punto que sale de control, que está fuera de las líneas de control, límite de control superior e inferior.
Ahora podemos realizar lo que es también nuestra gráfica en el asistente. Nos vamos a ir a gráfica de control. Aquí le podemos dar gráfica XS. En columna de datos vamos a seleccionar temperatura. El tamaño para los subgrupos va a ser de 25. Y aquí vamos a estimar a partir de los datos. Y aquí nos dice que la media del proceso pudiera ser estable. Un subgrupo está fuera de control de la gráfica X barra y que tenga en cuenta la posibilidad de ver que el 0.7% de los subgrupos fuera de control aunque el proceso sea estable. Aquí nos damos cuenta de que todo el proceso está bien. Dentro de lo que es la línea de control, solo uno es el que está fuera de la línea del límite de control inferior. Y aquí está la desviación estándar. El subgrupo es de 50, la media es de 23.563. A corto plazo es de 0.87038 y a largo plazo es de 0.08689. Aquí tenemos la otra barra, gráfica de barras S en el informe del asistente. Y lo podemos observar. Y aquí pues les dice que la variación del proceso es estable y no hay grupos fuera de control de la gráfica, más que un subgrupo. Entonces aquí realizamos nuestra gráfica XR. También la podemos realizar en gráficas, herramientas de calidad, capacidad SIGPAC normal. Vamos a dar temperatura, el tamaño del subgrupo de 25. Podemos poner un límite inferior de 20 y de 25 o 28 le podemos dar para generar nosotros nuestra gráfica aquí de SIGPAC. Gráfica de informe de capacidad SIGPAC. Podemos ver aquí lo que es la campana de Gauss. Y lo que es la desviación estándar del 0.86 a corto plazo y a largo plazo. El CPK, el CP. Ahora nos vamos a ir a nuestra presentación para realizar el segundo ejercicio de la gráfica XS. Aquí estamos en nuestra presentación en donde nos pedía que hiciéramos la gráfica XS. Aquí tenemos las evidencias de la gráfica XS de temperatura. Ahora aquí vamos a hacer el otro ejercicio que dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere realizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales presentan 30 días consecutivos de los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje y en total se tomaron 750 datos. Vamos a ir a nuestro programa Minitab para realizar nuestras gráficas XS del segundo ejercicio. Minitab, nos vamos a ir a las estadísticas, gráficas de control, subgrupos, X barra S. Vamos a seleccionar la destrucción presión vacío en megapascales. Los subgrupos va a ser de 25. Vamos a renombrar nuestra gráfica que diga gráfica de control. XS de succión.
Succión, presión, megapascales. Vamos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica XS. Ahora vamos a realizar nuestra gráfica conforme al asistente. Nos vamos a ir a gráficas de control, gráficas XS, perdón. Aquí seleccionamos opción en columna de datos, succión vacíos en megapascales, tamaño de los subgrupos va a ser de 25 y vamos a seleccionar que estime a partir de los datos que ya tenemos. Y aquí tenemos nuestra gráfica que nos dice que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Y la podemos observar que no hay ningún punto fuera de los límites de control. Todos estos están adentro. Aquí nos dice que la media y la variación del proceso son estables y no hay subgrupo fuera de control en ninguna de las gráficas, que no nos necesitamos preocupar porque los límites de control están dentro de. Y aquí lo podemos volver a observar. Eso es en lo que es el asistente. Podemos realizarlo en la de capacidad SIGPAC y sería estadísticas, herramientas de la calidad, capacidad SIGPAC normal, succión, tamaño del subgrupo de 25. Aquí le podemos dar especificación inferior de 20 a 28. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra capacidad SIGPAC del proceso de gráficas XS. Tab. Pues aquí tenemos que realizar nuestras gráficas XS del segundo ejercicio de las gráficas XS, gráficas de control XS. Entonces aquí ya tenemos las evidencias. Y también tenemos la de capacidad SIGPAC. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.